Bienvenidos a su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo para ustedes en vivo desde las instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la ciudad universitaria. Hagan contacto con nosotros. Recuerda que nos puedes seguir a través de www.colegiocivilunam.com.mx y en redes sociales por Facebook, en la página Colegio de Profesores de Derecho Civil de la UNAM y Canal Yus Multimedia. Buenas costumbres. Damos gracias a las personas que hacen posible que se lleve a cabo este programa aquí, en la cabina de Radio Yus. Al doctor Enrique Luis Graue Pichers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación. Y de manera muy especial al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de nuestra querida facultad, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Queridos escuchas, amables alumnos que nos oyen, el día de hoy, 30 de noviembre del año 2007, tenemos un gran programa. Decían los griegos, solo mueren las personas que no son recordadas. Y el día de hoy vamos a recordar con todo nuestro corazón a Jorge Sánchez Cordero, gran ser humano y gran maestro. Antes de comenzar el programa, permítanme presentar a las distinguidas personalidades que están con nosotros el día de hoy. Decía mi abuelita que primero las damas. Está con nosotros Olga Sánchez Cordero Dávila, de quien vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria profesional. Doctora Olga Sánchez Dávila, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con diplomado por la Universidad de Swansea, doctora honoris causa por 7 universidades, entre ellas Coahuila, Nuevo León, Morelos, Jalapa, Inacipe, entre otras. Primer notaria pública de la Ciudad de México por oposición, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ministra de la Suprema Corte de Justicia por 21 años y constituyente de la Ciudad de México. ¿Qué tal el invitado? Bienvenida, Olga. Muchas gracias por estar aquí. Es un honor para nosotros. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y por participar en esta tarde con ustedes y hablar pues de mi padre. Imagínense lo que significa para mí hablar algo sobre mi padre. Bienvenida. Está también con nosotros Eduardo García Villegas, de quien vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria profesional. Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, notario 15 de la Ciudad de México, y la Facultad de Derecho le otorgó la prima de leyes instituta. Doctor, un honor que esté aquí con nosotros. Bienvenido. Para mí es el honor y estoy sumamente gratificado de estar con ustedes esta noche y del tema que vamos a abordar. Bienvenido nuevamente. Jorge Sánchez Cordero. Olga, ¿quién era? Mi padre. ¿En dónde nació? Él nació en la Ciudad de México en el año de 1914. Estudió en el Colegio Francés, curiosamente ese colegio que estaba en Orizaba, en las calles de Orizaba. Ellos eran 11 hijos de mis abuelos, pero lo extraño, bueno, no lo extraño, eran 10 hombres y una mujer. O sea que imagínate lo que significaba para mi abuela lidiar con 10 hombres y una mujer. Casi todos, o la mayor parte de
de mis tíos, todos ya fallecieron, obviamente por razones. Mi padre fue el penúltimo, pues todos ya fallecieron, pero casi todos se dedicaron más bien a las ciencias de la medicina, a ser dentistas, 5 médicos, 4 dentistas, o sea, casi todos fueron hacia ese lado de los estudios de medicina. ¿Y tu papá? Y mi padre fue la oveja negra para mi abuelo, porque él estudió Derecho. Desde siempre quiso ser abogado y él era el penúltimo de los 11 hermanos, y su último hermano estudió economía. Entonces eran 2 descarrilados de todos los demás hermanos que habrían estudiado otro tipo de profesiones, y sobre todo porque mi abuelo lo que tenía y a lo que se dedicaba era farmacias, como las farmacias antiguas en donde se preparaban las medicinas, en fin. Ese era el negocio de mi abuelo, ese era lo que él se dedicaba, y por ende, pues la mayoría o la mayor parte de sus hijos se fueron por el lado de la medicina, y solamente 2 descarriados, un abogado y un economista. ¿Pudiste convivir con ellos? ¿Con los hermanos de tu papá? Sí pudimos convivir. De hecho, mi madre, que de verdad fue también una mujer muy generosa, pues casi todas las Navidades y los Años Nuevos, todos mis tíos, sus hijos, sus nietos, los pasaban en la casa de nosotros. O sea que hubo muy buena convivencia. Muy buena convivencia. ¿Qué hacía de niño tu papá? Eran muy traviesos. Me acuerdo que mi abuela se quejaba mucho porque normalmente, y me lo platicaba, se subían a las azoteas y con rifles de dardos perforaban los tinacos de los vecinos, entre otras cosas. Y bueno, pues 10 hermanos y 10 hermanos hombres, pues era todo un ejército de niños, de varones, y por lo tanto, ya sabes, se peleaban, almohadazos, jugaban, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que hace un niño normalmente, y él fue un niño muy pegado a su madre, porque eran los más pequeños, entonces los demás así como que fueron un poco más desprendidos, pero los 2 más pequeños eran muy cercanos a mi abuela, que por cierto, mi abuela murió del corazón, y también fue todo un tema para mi padre el fallecimiento de su madre. ¿Esta escuela donde iba tu papá estaba por la colonia por donde vivía? En la calle de Orizaba, y finalmente pues él ingresó a la preparatoria nacional, allí en Justo Sierra, y posteriormente a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en donde por supuesto terminó la licenciatura, y en ese momento él quería irse a Europa a hacer un posgrado en Derecho Internacional Público. Se fue a Francia, pero en ese momento estalló la Segunda Guerra Mundial. Wow. Y entonces él se tuvo que regresar, porque no le quedó de otra, en un barco carguero que llegó a Veracruz. Pero bueno, fue toda una aventura. Él hubiera deseado, en ese tiempo era rarísimo que alguien se fuera a hacer un posgrado después de la universidad, pero a él le llamaba mucho la atención, sobre todo, como él estudió en el colegio francés, irse a Francia, estudiar un posgrado en Derecho Internacional, pero pues desgraciadamente esto no lo pudo concluir por el estallido de la Segunda Guerra. ¿En algún momento tu papá te contaba de sus amigos de la prepa? De la primaria. Él asistían mucho en esta calle de Orizaba a la iglesia de la Sagrada Familia. Por cierto, como una anécdota de él estaba muy cerca del padre Bertis, y bueno, en esa iglesia y en ese colegio hubo una oposición al sistema político, y ellos empezaron a pensar, empezaron a realmente a pensar en un nuevo partido político con Gómez Morín, y para crear el PAN, precisamente desde entonces, desde 1930 y tantos. Lo que pasa es que eran gente decente con principios, ¿no? Claro, y además crearon una revista, y bueno,
son muchísimas anécdotas las que mi padre me platicaba sobre estas aventuras de oposición en su juventud y en su adolescencia. Que tendría 15, 16. Más o menos, por ahí. Así es. Bueno, nació en 14 y esto era 1930 y tantos, entonces tendría pues 20 16, años sí. O 18 años, prepa, 20 años. Al finalizar la prepa más o menos. Más o menos. ¿Y quiénes eran sus amigos? Pues te digo, inclusive me llamó desgraciadamente cuando mi padre murió y murió también mi tío Carlos, que eran los dos últimos de esta familia tan grande. Realmente no tuve la precaución o la dedicación de anotar todas estas cuestiones interesantes que ellos me platicaban, por ejemplo, sobre la fundación del Partido Acción Nacional. Pero totalmente jóvenes, porque realmente muy jóvenes, pero muy activos. ¿Quién habrá sido el que le dijo estudia Derecho? Pues yo me imagino, no, él siempre quiso ser abogado, quiso siempre estudiar Derecho, algo que curiosamente dentro de su familia nadie lo hubiera pensado, pero lo hizo y estudió en la escuela nacional. Pero en la los niños en la actualidad o los jóvenes quieren ser bomberos, médicos, policías. ¿Tu papá quería ser abogado? Quería ser abogado desde entonces. Y bueno, ya como no concluyó sus estudios en Derecho Internacional, se regresó y ya conocía, pero estuvo muy cerca del maestro Manuel Borja Soriano. Nada más. Nada más y nada menos. Wow. Y el maestro Borja Soriano impartió obligaciones y era notario. Entonces, mi padre, pues, se hizo un alumno muy cercano a él, un pupilo, o casi te puedo decir que el maestro Borja Soriano lo adopta como un hijo más, y empiezan a tener una relación tan importante que mi padre se decide por el derecho civil y sobre todo por el notariado. Entonces él se hizo notario por la influencia de don Manuel Borja Soriano, a quien te puedo decir que mi padre admiró. ¿Cómo lo conoció? En la Facultad de Derecho. Allá en el centro. En el centro. Fue su maestro de civil. Fue su maestro de civil. Y el clásico libro de Teoría General de las Obligaciones del maestro Manuel Borja Soriano, que todos conocimos. Que todavía seguimos estudiando en él. Y que todavía seguimos estudiando de él, precisamente. Sí, de los grandes libros de nosotros. De los grandes libros de la universidad y de los tiempos de los grandes maestros, autores de libros como el maestro Borja Soriano. ¿Tuviste la oportunidad de convivir con él, Eduardo? ¿Cómo no? Yo tuve la oportunidad de conocer al maestro en 1967, cuando yo ingresé a la Facultad de Derecho. ¿Ya acá en CEU? En CEU. Okay. En CEU, ahí es donde yo tuve la oportunidad de conocerlo. Y el maestro, la personalidad del maestro y la vocación del maestro era precisamente sus clases en la Facultad de Derecho. Yo tengo muy claro que la primera actividad en el día era venir a Ciudad Universitaria a dar su clase. Una vez concluida su clase, se iba a la notaría que estaba en el centro, en Monte de Piedad número 15. Y ya muy tarde regresaba a su casa a comer, pero muy, muy tarde. Sin duda alguna, la vocación del maestro Sánchez Cordero fue precisamente la vocación universitaria y de dar sus clases en la Facultad de Derecho. Era lo que a él le gustaba y lo que más le satisfacía, aún más que el de ser notario. Muchísima gente la recordamos como notario, pero muchos más lo recordamos como lo que fue, el gran maestro, que llegó a ser maestro emérito en la Facultad de Derecho, que
pienso yo que es el más alto honor que puede recibir un maestro. Sin duda, porque es una distinción que no se le da a muchas personas. En la Facultad de Derecho son hoy más o menos 1,700 maestros y estamos como por 15 o 20 maestros eméritos, es decir, es verdaderamente una gran distinción. Vamos a hacer un corte y regresamos. Les recordamos que estamos en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En un momento, regresamos. Les recordamos que están en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes desde las instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la ciudad universitaria. Hagan contacto con nosotros. Recuerda que nos puedes seguir a través de www.colegiocivilunam.com.mx y en redes sociales a través de Facebook, en el grupo Colegio de Profesores de Derecho Civil de la UNAM y en el canal YUS Multimedia. Mi querido amigo. Gracias. Doctora Olga, nuestro gran querido maestro Jorge Sánchez Cordero, hace rato usted nos dijo que estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde se recibió de licenciado en Derecho. Así es. Pero también formó parte del claustro de maestros en la misma Escuela Nacional de Jurisprudencia. Así es. Porque dentro de la información que nosotros tenemos como recipiendarios de la cátedra extraordinaria y especial de su querido padre, nos tuvimos que adentrar al estudio de quién fue Jorge Sánchez Cordero. Y ahí vimos precisamente la introducción que usted hace a uno de sus libros que hizo de los apuntes de sus clases, y que también él, desde luego cuando ya se inaugura la Universidad Nacional Autónoma de México aquí en Ciudad Universitaria, también formó parte de nuestro claustro hasta su muerte. Usted nos dijo que fue maestro emérito, pero también dentro de los datos que nosotros recabamos, él fue además 2 veces propuesto para ocupar la dirección de nuestra querida facultad. ¿Qué nos podría decir acerca de eso y de su trayectoria como profesor? Porque ahí nos relata usted que cuando él cumplió 25 años de profesor ininterrumpidamente, se le hizo un gran homenaje y que era tan pequeño el auditorio de la facultad que se tuvo que hacer su homenaje en la Escuela de Filosofía, en la facultad, y en lo que ahora nuestro auditorio Barros Sierra está tomado, pero que allí fue el homenaje porque era el más grande que teníamos la universidad. Así es, mi padre fue maestro desde 1941 hasta 1986. Él murió a los 72 años después de dar 45 años clases en la Facultad de Derecho de manera ininterrumpida. Todos los días, durante 45 años, se levantaba muy temprano y muy contento para reunirse con sus alumnos en las 2 clases que impartía. Un semestre o un año, porque a veces eran ya años, eran periodos de un año y después se cambiaron a semestres. Daba obligaciones o en otro semestre o al siguiente año impartía la cátedra de contratos. Él me decía siempre: hija, quien sabe derecho civil, sabe derecho, porque el derecho civil es la columna vertebral de toda la carrera que tú vayas a estudiar, que es la carrera de Derecho. Si quien sabe
derecho civil, sabe derecho. Y así es. Yo creo que hasta la fecha, a pesar de que tenemos una gran expansión del derecho público y de todas sus ramas, en el derecho constitucional, en fin, siempre, siempre el derecho civil será, sin duda, la columna vertebral del derecho, como me lo decía mi padre. Efectivamente, cuando él cumplió 25 años de maestro de la Facultad de Derecho, le hicieron un homenaje. Es que era muy querido por sus alumnos, impresionantemente querido por alumnas y alumnos. ¿Y maestros? Y maestros también, por supuesto, pero tenía esa gran debilidad por sus alumnos. Siempre estaba con ellos cuando se llevaban a cabo las elecciones de la Facultad de Derecho para las sociedades de alumnos. Él siempre estaba como notario público certificando las elecciones, y me acuerdo que se llevaba a los alumnos a la casa con las urnas para cuidar las urnas, y regresaban después de comer para los alumnos de la tarde, para que los alumnos de la tarde votaran. Y él certificaba puntualmente lo que acontecía en esas elecciones de los alumnos. Le encantaba. Era para él una gran distinción que los alumnos lo llamaran como notario público para certificar estas elecciones y para dar fe de ellas. Por otra parte, también quiero decirle que mi padre y mi madre se conocieron en la Facultad de Derecho, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en el Centro. Mi madre fue su alumna en el tercer año de facultad. Y había una frase muy simpática que ellos siempre platicaban. A ver, yo le impartía a mi esposa por un año, porque eran años, no eran semestres, por un año la cátedra de obligaciones, pero ella me las ha impuesto durante todo nuestro matrimonio. ¿Verdad? Mi padre y mi madre tuvieron 6 hijos, somos 3 hombres y 3 mujeres, yo soy la mayor de todos mis hermanos. Somos 2 abogados y notarios públicos, por cierto, y tenemos otros hermanos que son biólogos, dentista, el otro es licenciado en administración y el otro es en comunicación. O sea que una gran variedad de opciones que tuvimos para el estudio, pero al final del día mi padre siempre fue un enamorado de sus clases y de verdad gozaba enormemente estar en sus clases con sus alumnos y con sus alumnas. Era algo que era su pasión. De lo que pude percatarme es de que cuando él ganó la oposición ahí en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1941, también se hizo notario en ese mismo año. Así fue. Fueron 45 años de notario y 45 años de maestro. Ganó la oposición de la titularidad de las cátedras, sí, de Derecho Civil, de Obligaciones y de Contratos en el año de 1941. Gracias, maestra. Doctora, si pudiéramos ahorita, no sé, regresar el tiempo y esta cabina se convirtiera en un salón de clases, ¿cómo sería un día normal en el que su padre estuviera impartiendo una cátedra? O sea, ¿cómo era estar ahí? Mira, yo lo tuve como maestro además. Además de ser mi padre, yo fui su alumna. Quiero decirte que cuando yo fui su alumna, yo entré en el año de 1967 a la Facultad de Derecho, justo al siguiente año estuvo, y como saben, la huelga y estuvo todo lo que fue el movimiento del 68. Él estuvo hombro con hombro en el movimiento del 68. Él marchó con nosotros y con todo el estudiantado en las primeras filas con el señor rector Barrosierra, con Jorge Carpizo, con muchos maestros de la Facultad de Derecho, grandes maestros, grandes constitucionalistas, y estuvieron ellos al frente de la manifestación del 68. Entonces, quiero decirte que para él la entrega a la universidad, el hecho de que el ejército irrumpiera en las instalaciones de la universidad en el año 68, a él le partió el corazón y el alma, porque él luchaba por la autonomía. La clase de él era muy interesante, porque no solamente te enseñaba la teoría de las obligaciones, que de por sí es muy árida la teoría de las obligaciones,
es más, digamos, abstracta y más difícil para un estudiante aprender obligaciones que contratos, porque al final del día los contratos, pues es la aplicación de la teoría de las obligaciones ya en los contratos que se celebran. Entonces, en la teoría general de las obligaciones, él siempre tenía la chispa de que de que podrías acordarte de alguna de las teorías más difíciles a través de una, digamos, de la forma en que él enseñaba, es decir, lo enseñaba a través de algún ejemplo, de alguna anécdota, de alguna situación agradable, incluso a veces hasta chistosa, para que no se te hiciera tan pesada la teoría general de las obligaciones. Y entonces te acordabas de esas teorías a través también de cómo te las enseñaba y te las impartía. Él llegaba a su clase puntualmente, así tuviera gripa, así su esposa estuviera dando a luz en un hospital. Porque nunca dejaba de dar clases. Y la verdad de las cosas, ¿qué te puedo decir? Yo a lo mejor lo tengo muy idealizado, porque además de ser mi padre fue mi maestro, y fue mi maestro de vida también. No solamente mi maestro en la facultad, no solamente mi padre, sino fue un gran maestro de vida. Entonces, yo lo recuerdo dando su clase, lo recuerdo con su bufanda, porque eso sí, nunca dejó de traer su bufanda, así hiciera calor o frío, traía la bufanda, ¿verdad? Y yo le decía, pero ¿por qué traes la bufanda si es verano, primavera? Y entonces me dice, porque mi abuela me decía, siempre tráete tu suéter en verano y después ya sabrás en invierno. ¿En qué consistían las clases o cátedras maratónicas de su papá, maestro? Bueno, mi papá optó por hacer los famosos maratones. Cada semestre, bueno, primero cada año y después cada semestre. ¿Qué eran los maratones? A mí me tocó. Él consideraba que si estábamos en una aula durante más de 10 horas, o a lo mejor hasta 12 horas, ahí con un break para comer o para tomar algún alimento, algún espacio para tomar los alimentos, él suponía que nosotros íbamos a estudiar esas 10 horas. Entonces, realmente nos hacía venir aquí a la facultad, en el aula, ya sea Jacinto Pallares o en el Yusemper, y ahí estábamos desde las 7 de la mañana hasta prácticamente las 5 o 6 de la tarde. Y estábamos en esa aula estudiando, seguramente a ustedes les tocó, no sé si a ustedes les tocó. Yo me acuerdo, inclusive me acuerdo de sus clases de usted, maestro. No me digas, sí. Qué bueno. Entonces, mi padre daba esa oportunidad de estudiar y de que compartiéramos los conocimientos entre nosotros y que nos preparáramos durante 8 días, 8 horas diarias, sábados y domingos. En eso consistían los maratones. ¿Eran de obligaciones y también de contratos? Eran de obligaciones y de contratos. Y los llamaba maratones, precisamente por ser un maratón de estudio. Por eso salen bien preparados. Mire, aquí tenemos un gran doctor. Tengo aquí un nombre que me gustaría que me dijera qué relación tiene con la familia. Alonso Lujambio. ¿Le suena el nombre? Claro, claro. Alonso Lujambio me llamó por teléfono. Rápidamente te platico. Alonso Lujambio me llamó por teléfono en alguna ocasión a la Suprema Corte cuando yo todavía estaba en funciones de ministra y me dijo que él estaba escribiendo la biografía de Crisleaf, que si yo tenía algún conocimiento de algunas de las pláticas de mi padre o de mi tío, del hermano de mi padre, mi tío Carlos, que era economista y que fue de los primeros diputados por representación proporcional, ahí en Donceles, por parte del PAN, y que si yo tenía conocimiento de la revista que los estudiantes habían formado y que era una revista, vamos a llevarla de oposición, casi en la línea delgada de subversiva, en contra del régimen. Entonces ellos, me dijo Alonso,
¿te acuerdas, ministra, de esta etapa de la vida de tu padre y de tu tío Carlos en el colegio cuando formaron esta revista? Le dije, lo tengo claro, pero no me recuerdo exactamente de la revista ni cómo la formaron. Y le dije, te tengo una muy mala noticia, Alonso. Mi tío, el hermano de mi padre, falleció hace un mes. Carlos. Y era el último de los hermanos. Le dije, si tú me hubieses llamado 3 meses antes, yo te hubiera concertado una entrevista con mi tío Carlos y él te hubiese podido dar muchos datos sobre lo que tú me estás preguntando para llevar a cabo la historia o la biografía de Crislev. Vamos a hacer un corte. Les recordamos que están en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En un momento regresamos. Les recordamos que están en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes desde las instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la hermosísima ciudad universitaria. Hagan contacto con nosotros. Puedes escuchar Contrafirma en www.colegiocivilunam.com.mx y en Facebook a través de Colegio de Profesores de Derecho Civil de la UNAM y en la página Canal Yus Multimedia. Es verdaderamente un honor, y lo dije en su momento y lo repito, siento que gané el Premio Nobel de Civil. El H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente Cátedra Extraordinaria Jorge Sánchez Cordero. Estas cátedras extraordinarias tienen 2 significados. El primero, desde luego, estimular a los maestros para que sigamos adelante. Pero la segunda parte, que para mí es la más importante, una gran responsabilidad de recordar de muchas maneras a nuestros grandes maestros. Y yo me comprometí con mi señor director a hacer uno y muchos programas para recordar a Jorge Sánchez Cordero. Pero además estamos haciendo un equipo porque estamos investigando quienes más han recibido en otros años esta cátedra, ya sea extraordinaria o como cátedra especial. En el caso de la cátedra especial, pues es para mi querido amigo que coordina también el programa, Jorge Antonio Ibarra Ramírez. Esto fue hace unos años también. 2011. En el año de 2011. Pero además también tenemos la grata noticia que Eduardo García Villegas también fue recipiendario de esa misma distinción. Entonces me comprometo, tengo aquí un testigo de honor, de que van a regresar los maratones de obligaciones y el maratón de contratos. Y aquí me voy a llevar del brazo a mis 2 amigos. ¿Para qué? Para que se llamen Maratón de Obligaciones Jorge Sánchez Cordero. Y al siguiente semestre que se da contratos, Maratón de Contratos Jorge Sánchez Cordero. Además damos contratos civiles. Actualmente, y también por la iniciativa del doctor Contreras, se da una medalla, además del diploma. Y la medalla dice Cátedra Extraordinaria Jorge Sánchez Cordero y el nombre de la persona y el año en que lo recibe. Esta es la medalla. Preciosa, preciosa medalla. Muchas felicidades, Vicente, por esta medalla y sobre todo pues que recuerde el nombre de mi padre. Muchas gracias. Ahora queremos preguntarle a Eduardo, ¿qué número de notario era don Jorge Sánchez Cordero?
Tengo yo el honor y recuerdo al maestro Sánchez Cordero todos los días de mi vida, porque tengo el honor de ser el notario número 15 del Distrito Federal. El maestro Sánchez Cordero fue el notario número 15 del Distrito Federal y a su fallecimiento, pues tuve y fui gratificado cuando presenté mi examen de oposición, porque les he de platicar que en la Ciudad de México se accede al notariado por un riguroso, por un estricto examen de oposición desde el año de 1946, cuando la ley de 46 estableció el examen de oposición. Y les manifiesto que por eso me siento muy orgulloso, y por haber sido recipiendario de la cátedra extraordinaria Jorge Sánchez Cordero ya hace muchos años, me siento muy gratificado. Todos los días lo recuerdo, pues yo recibí sus protocolos y se sigue trabajando en ese protocolo de la Notaría 15. Y ahorita que platicaban del maestro, ahorita que platicaban del 68, quiero, si me lo permiten, por favor, recordar pues una vivencia, una anécdota de él. Como todos ustedes lo tienen en mente, era un hombre de pelo blanco, absolutamente blanco, que lo hacía verse mayor de lo que él era. Y cuando tuvimos aquellos días negros en donde esta universidad a la que todos queremos tanto estuvo tomada, él, manejando su automóvil, lograba entrar a la facultad, pues diciéndoles a las gentes que no permitían la entrada, que era el ejército quien la había tomado, que era maestro y que había olvidado unos libros y que le permitieran entrar, y lo lograba quizá por la imagen que daba digamos, de un hombre mayor de lo que él en realidad era, por el pelo blanco. Lograba entrar en su automóvil a la Facultad de Derecho y sacaba, a riesgo de su propia persona, a muchachos estudiantes en la cajuela de su automóvil. Yo no sé qué hubiera sucedido si le hubieran hecho una revisión y le hubieran abierto la cajuela. Él hacía esto a riesgo, pues, de su vida, o cuando menos de su integridad física. Y son cosas que hay que recordar, porque vale la pena en estos momentos tan difíciles, o en uno de los momentos más oscuros por los que ha pasado esta universidad, a acciones de personas como él, que por eso los guardamos en mente, y no solo porque todos los días trabajo en el protocolo que fue de él, y para mí es un honor enorme. ¿Cómo era como notario? Extraordinario. Era un notario como se debe de ser. Él manejaba personalmente todas sus escrituras, atendía personalmente a todos sus clientes y revisaba personalmente todas sus escrituras. Parece simple decir, bueno, todos los notarios tenemos la obligación de hacer eso, y sí, efectivamente, pero la forma como él lo hacía y la entrega que él tenía a su trabajo era una forma extraordinaria de hacerlo. Y ojalá todos los notarios pudiéramos seguir su ejemplo. Él formó generaciones. Él fue forjador
de generaciones de alumnos y formó a muchísimos notarios. En el caso de la notaría, ¿físicamente siempre estuvo en el centro? Hasta donde yo recuerdo, siempre estuvo en Monte de Piedad número 15, que es un bellísimo edificio que da al Zócalo de la Ciudad de México. Sus oficinas, la oficina del maestro Sánchez Cordero, al abrir su ventana o al ver su ventana, estaba frente a Palacio Nacional. Muy bonita vista. Extraordinaria vista. Antes las notarías estaban en el centro, más o menos en los años 50. Sí. Casi todas. Hasta que hubo una reforma a la ley del notariado, si mal no recuerdo, en 80, sí, me parece ser. Publicada en 79, vigente en 80. Publicada en 79, que entró en vigor en 80, en donde se estableció que las notarías deberían de estar en ciertas delegaciones. En las delegaciones. Y se les daba, se abrían las notarías y se decía en tal o cual delegación. Posteriormente, pues la autoridad quizás se dio cuenta de que, digamos, a lo mejor en la delegación de Xochimilco, pues no se necesitan tener varios o muchos notarios, y que era mejor que cada uno de los notarios tuviera sus oficinas dentro de la Ciudad de México donde quisieran, y resulta que hubo una reforma a esta ley y a esta característica, y ahora nuevamente ya todos los notarios podemos estar ahí. Todos los notarios nos encontramos colegiados, y el Colegio de Notarios hace una labor extraordinaria en el sentido de que hay asesoría gratuita 3 veces a la semana. Tenemos el mes del testamento en septiembre, en fin, tenemos las jornadas notariales. Las jornadas notariales, y todo esto yo lo siento herencia de aquellos que fueron nuestros maestros, como es el caso del maestro Jorge Sánchez Cordero, y tenemos que seguir el derrotero que ellos nos dejaron, y tenemos que sentirnos muy orgullosos, pero sobre todo hacer lo que ellos nos enseñaron. Qué gran responsabilidad. Pero qué gusto de tenerla. Exactamente. ¿Recuerdas, Eduardo, quiénes eran sus amigos como notarios? ¿Algunos de ellos? Sí, cómo no. Y como no notarios. Algunos maestros de la Facultad de Derecho, recuerdo clarísimo el caso del maestro Cervantes Ahumada. El maestro Cervantes Ahumada se querían muchísimo, y también de alumnos de él y de gente muy cercana a él. Por ejemplo, el maestro y notario Joel Chirino Castillo. Joel, que es pues una gente extraordinaria y un notario extraordinario, estuvo incluso como adjunto del maestro Sánchez Cordero, y es una gente a quien todos le tenemos un enorme cariño y respeto. Le mandamos un saludo al doctor Joel Chirino, distinguido integrante del Colegio de Profesores de Derecho Civil. Cervantes Ahumada, ¿quién es? Raúl Cervantes Ahumada fue mi padrino de bautizo. A ese nivel era amigo de mi padre. Los dos estuvieron en la Facultad de Derecho más de 40 y tantos años, hasta que los dos fallecieron. El maestro Cervantes Ahumada era mercantilista, y él se dedicaba no solamente a mercantil, sino también a derecho marítimo. Él fue titular de Derecho Marítimo durante muchos años. ¿Fueron compañeros en la Escuela Nacional de Jurisprudencia? Fueron compañeros en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y mi padre lo invitó para ser el padrino de su primera hija, que fui yo. ¿Y qué otros amigos tenía? Rafael Rojina Villegas. Bueno, sí, Rafael Rojina Villegas, pero por ejemplo, en el notariado, Francisco Lozano, Mario Monroy, tenía muchísimos, Francisco de P. Morales,
el grande, por supuesto. Estamos hablando de la generación anterior a los que son ahora notarios y que algunos de ellos se llaman igual como que sus papás, padres, ¿verdad? Sí. Pero todos esos fueron y desde luego, los Borja Soriano y los Borja Martínez, desde luego que eran íntimos amigos de mi padre. Sí, muchos de ellos. Que se dice muy fácil, pero... Bueno, es que tú me estás preguntando de los grandes maestros de la Facultad de Derecho de entonces. Maestro de César Sepúlveda, que era un maestro maravilloso. También, bueno, puedo recordar a muchísimos de ellos. Rogina Villegas, por ejemplo, el maestro Rogina Villegas, que también fue muy amigo de mi padre, ministro de la Suprema Corte. Eduardo García Maínez, muy amigo. Tena Ramírez también. Toda esa generación de grandes juristas. El maestro constitucionalista que también estuvo en el 68, maestro de Jorge Carpizo. Jorge Carpizo también estuvo en el movimiento de 68, por cierto. También marchó con nosotros. Jorge Carpizo, que era entonces alumno de la escuela en el 68. En fin, que Mario de la Cueva, me estaba yo acordando. Todos ellos fueron grandes amigos de mi padre. Que se dice fácil, ¿va, mi querido amigo? Así es. Pero en realidad, yo cuando llegué la primera vez a la Facultad de Derecho, repetía con cierta frecuencia de que era la mejor facultad de Derecho, y lo repetía. Y quizá nada más de palabra, porque no tenía pues noción de muchas cosas. Ahora que veo la gran cantidad de maestros, de grandes maestros que tiene la facultad y que ha tenido la facultad, digo, ahora lo digo con razón, lo que yo repetía como estudiante. Es una extraordinaria facultad. Se han formado presidentes de la República, notarios, embajadores, cónsules, grandes litigantes, ahora socios de despachos. Pero no nada más, el ranking de este año, la universidad, entre más de 800 universidades del mundo, es la número 31 y número 1 de América Latina. De habla hispana. De habla hispana, entonces, y no lo decimos nosotros, sino es una consultora inglesa. Yo creo que sigue siendo la gran Universidad Nacional y sigue siendo la gran Facultad de Derecho. Cuando yo estudié en los años 60 en la Facultad de Derecho, yo te quiero decir que, bueno, estaba la Escuela Libre de Derecho, efectivamente. Se iniciaba en la Universidad Iberoamericana, ahí en Churubusco, en la Campestre Churubusco, sí, que por cierto se cayó con uno de los temblores y por eso después tuvo que hacer sus instalaciones en Santa Fe, pero se cayó y nada más. O sea, no tenías ni la Universidad Anáhuac, ni la Universidad Panamericana, ni la Universidad La Salle. No existía ninguna otra escuela prácticamente donde pudieras tú llegar a estudiar la carrera de Derecho que no fuera o la Escuela Libre de Derecho o la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho, la gran Facultad de Derecho, de verdad, integrada por grandes maestros reconocidos en el mundo y grandes autores de libros. En realidad, tengo la historia de que la Escuela Libre de Derecho se fundó por una huelga de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, y que al no tener posibilidades los alumnos de la preparatoria de poder ir a la universidad por la huelga, crearon la escuela. En realidad son muy pocas las escuelas que han dado esto. Hay algunos datos que me impresionan. Por ejemplo, en el caso de la facultad, hablamos de 17,000 alumnos más o menos, de 1,700 profesores, de 200 o 300 personas en servicios auxiliares y todo. Es decir, estamos hablando de una población de 20,000 personas aproximadamente que recorren los pasillos de lunes a sábado todos los días para ir a dar su clase al posgrado, a la licenciatura, a la universidad abierta, a la universidad en distancia, de tal manera que es impresionante.
Y para muchos de nosotros, la universidad ha sido un parteaguas en nuestra vida. Ha sido el antes y el después. Nuestras historias han cambiado después de ir a la universidad. Pues yo quiero decir que me siento privilegiado y honrado de tener a nuestra querida doctora Olga Sánchez Cordero, sobre todo como hija de nuestro querido maestro Jorge Sánchez Cordero. Cuando recibimos este reconocimiento hace algunos años, y ahora tú, Vicente, y ahora saber que también el doctor Eduardo, pues realmente es un privilegio tener aquí a su hija y que nos platicara de viva voz cómo el maestro fue un gran padre, un gran esposo, un gran maestro. Si me permiten la última anécdota, claro que y sí, si tenemos favor. tiempo. Sí. Mi padre murió de cáncer de páncreas y estaba internado en el Hospital Ángeles de aquí del Pedregal. En un momento determinado necesitaba sangre y plaquetas, y ustedes saben que hay necesidad de que se done la sangre para poder tener ellos en los bancos de sangre. Entonces se corrió la voz en la Facultad de Derecho de que necesitaba mi padre sangre. Cuando yo salía yo, después de haberme quedado con él en la noche, y salía yo a mi casa a irme a mi trabajo, de repente vi una cola enorme, y yo dije, ¿qué está pasando en este hospital? ¿Qué quieren, una huelga? ¿Lo quieren tomar o qué? Era la cola de alumnos. Voluntarios, una cola enorme para donar sangre para su maestro, Jorge Sánchez Cordero. Con estas ideas, llegamos al final de su programa Contrafirma. Queremos dar gracias con el corazón en la mano, y verdaderamente es un honor que haya estado con nosotros Olga Sánchez Cordero Dávila. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Y también damos gracias al doctor Eduardo García Villegas por estar con nosotros también. Ha sido muy gratificante, gracias a todo este gran equipo de trabajo. Damos gracias al equipo. Asimismo, agradecemos a quienes se encuentran detrás de cámaras y micrófonos, entre ellos Breida Giovanna Espinosa Ávila, Alfonso Alcázar Alcalá, Carolina Osorio Jiménez, Ana Daniela Martínez Guizar, Diana Vianey Torres Jiménez, su servidora Susana Patricia Romero Uribe, así como a quienes nos apoyan en la transmisión audiovisual en vivo, Antonio Grayev Cervantes, César Santiago Solano Campo, y la mágica operación en cabina de César Alanís Merchant, Ezequiel Ramírez Rodríguez, Karina Carvajal Soto y Óscar Telles Monroy. Además, agradecemos la coordinación estratégica del doctor Jorge Antonio Ibarra Ramírez, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia de nuestra Facultad de Derecho, y al director de Radio y TV de la Facultad de Derecho, Alejandro Envila Fischer, y a la policromática conducción en re mayor, Vicente Solís Arana. Jorge Sánchez Cordero, gran ser humano, gran maestro. Viva Jorge Sánchez Cordero. Buenas noches.